Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que venimos investigando desde hace más de un año y que es un tema crucial para la sociedad boliviana y es el tema de la violencia y de la inseguridad ciudadana. Para hablar sobre este tema, hoy día hemos invitado a la doctora Vivian Schwartz. Ella es socióloga de formación básica, pero tiene su doctorado en ciencias políticas y actualmente es coordinadora de investigación social en la organización Ciudadanía. Mil gracias por estar con nosotros, Vivi. Tú eres experta en el tema. Mil gracias por la invitación, por la oportunidad para conversar de este tema que, concuerdo contigo, es vital en este momento en la sociedad boliviana. Y desde diferentes perspectivas, diferentes dimensiones, desde diferentes miradas, y eso es lo que queremos aprovechar, tu mirada. Empezaremos por lo más general. Mucha gente dice, muchos estudios dicen que América Latina es una de las regiones más violentas en el mundo. ¿Tú qué opinas sobre esa afirmación? Bueno, supongo que sí y no al mismo tiempo. No se puede englobar en una sola cosa la violencia, creo yo. Depende de cómo la miras. O sea, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia en la sociedad, hay violencia política. Entonces, dependiendo de cómo lo enfoques, hay mucha violencia de género en América Latina, y mucha violencia contra la mujer. Hay mucha violencia política también, en Centroamérica todavía hay violencia política en general, hay violencia contra la mujer, hay mucha violencia que está ligada al narcotráfico, por ejemplo, a las actividades de narcotráfico, y bueno, o sea, pero en términos de tasas netas o de estadísticas netas, hay países latinoamericanos que tienen tasas altas de asesinato. No es el caso de Bolivia, por ejemplo, a pesar de que desde que hemos empezado a mirar el feminicidio hemos subido también en las posiciones, ¿no? Hay mucho feminicidio en Bolivia, que es parte de las tasas de asesinatos. Entonces, supongo que somos una región violenta. Hay otras regiones que tienen guerra, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Entonces no sé si eso también se toma en cuenta o se cuenta simplemente como guerra aparte. Es un tema un poco complejo como para decir esto es más violento, esto es menos violento. Yo creo que hay diferentes violencias en todos los lugares, pero lo que sí es que hay más violencia de lo que sería deseable, claro, ¿no? Y que la sensación generalizada es que está aumentando la violencia, y junto con la violencia está aumentando el miedo. Entonces, que son retroalimentativos, ¿no? Porque sube el miedo, mayor violencia. Vamos a hablar sobre el tema. Sí. Pero antes de hablar sobre el tema, también otra de las cosas que se dice mucho en la literatura es que lo interesante en América Latina es cómo han ido cambiando los tipos de violencia, de haber tenido violencias tal vez más políticas durante la década de los 70, 80. Ahora estamos llegando sobre todo a la violencia vinculada a la inseguridad ciudadana. Entraremos un poquito a hablar de ese tema, que creo que es el que más preocupa a la gente, aunque, digamos, a mí me preocupa la violencia en general. Vamos a hablar también sobre eso. Pero esto de la inseguridad ciudadana, ¿qué tipo de violencia es? Empezaremos a definir eso. Es violencia derivada de la situación económica principalmente, ¿no? Y supongo que de alguna manera, porque no tenemos cifras, en algunos lugares, sobre todo en las fronteras, en las ciudades grandes, está un poco ligada a la actividad del narcotráfico, pero en Bolivia todavía ese no es el caso, que podríamos decir que toda la violencia está ligada al narcotráfico. Es violencia por pobreza, ¿no? Son asaltos, son robos, son hurtos. Lo que sí, la inseguridad o la percepción de inseguridad, que son dos cosas totalmente diferentes, ha subido porque es como la gente dice, ¿no? O sea, antes te robaban tu billetera y te robaban tu billetera, ahora te apuntan con una pistola o te clavan un cuchillo para robarte la misma billetera. Entonces, sí hay un efecto como de círculo vicioso y de crecimiento del problema, en tanto ha aumentado la tasa real de inseguridad ciudadana, o sea, de vulnerabilidad al robo, al asalto, a esas actividades.
ha aumentado probablemente la cantidad neta de gente que está involucrada en estas actividades y hay algo de efecto real, por ejemplo, de las pandillas, de los jóvenes, de las drogas, que aumentan también el descontrol y el grado de violencia, pero no creo que le podamos echar la culpa a las drogas y punto. Es una solución simplista de decir los drogadictos son los violentos. No, hay un efecto combinado de varias cosas que al mismo tiempo aumentan el miedo, ¿no? Entonces la percepción de inseguridad es mayor, tenemos más miedo de lo que realmente deberíamos tener si idealmente el miedo fuera mano con la dimensión real, digamos, de la violencia, ¿no? Pero no se puede decir que es un mito, es decir, ha habido un incremento de las tasas de robos, de asesinatos, de narcotráfico también, ¿para qué dudar? Sí, no se puede decir que es un mito. El problema es que para no decir que es un mito o para decir que es un mito uno necesita datos. Y uno necesita cifras y eso es algo que no tenemos, ¿no? La policía tiene sus estadísticas, sus datos, sus cifras que sí muestran un incremento de incidentes, ¿no? Pero un dato oficial de país a nivel nacional no tenemos. Entonces lo que sí tenemos son esfuerzos institucionales que hacemos, por ejemplo, en Ciudadanía, que hacen otras instituciones, como lo que ustedes están haciendo, que hacemos en combinación, pero que difícilmente constituyen una estadística oficial. Entonces, después tenemos además, no sé, la oficina de la UNODC, que es del crimen y el narcotráfico, que mide las tasas de violencia, que son las que dicen después Bolivia o Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Pero si nosotros no tenemos cifras oficiales, ¿cómo tienen ellos, no es cierto? Entonces es un poco complicado, necesitamos tener datos reales para poder hablar sobre bases reales sobre este tema. Antes de entrar a estos datos, porque ustedes están construyendo datos también, es decir, has tocado un tema que me parece fundamental. El otro día en esta investigación nosotros necesitamos también construir un mapeo de datos reales y vamos a la policía y la policía nos dice no, nosotros no podemos repartir esa información porque hay que pedir permiso en La Paz al ministerio correspondiente. Yo decía, a ver, ¿el tema de tener datos es un peligro o el tema de no tener datos es más bien un peligro? Es decir, como académicos, nuestra perspectiva, siempre queremos datos, queremos información, porque la única forma de trabajar es cómo conseguir mayor información para a partir de eso hacer diagnósticos, hacer análisis que nos permitan dar ciertas soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué ese recaudo con los datos en Bolivia? Es decir, ¿ustedes han hecho algún tipo de investigación sobre el tema? Es decir, ¿por qué tener que ir a La Paz a pedir información y ver si nos quieren dar información y probablemente nos den parcelada y lo que ellos quieren ver? ¿Por qué no tener información? ¿Cuál es el miedo? No creo que sea miedo, precisamente, para ser honesto. Yo creo que es burocracia. O sea, es una práctica institucional, es una estructura interna que ellos tienen de funcionamiento en la policía, precisamente, que incluso la información que es pública, que es nuestro derecho constitucional, que sea pública y accesible al público, para ellos necesitan es la manera como funcionan internamente, necesitan una autorización para hacer pública esa información. Obviamente, en la policía hay información sensible, hay información que no debería ser pública, pero me parece que no hay un ejercicio de separar esas dos cosas. Obviamente, ninguna institución, ningún privado va a ir a pedir información que no le corresponde o que no debería ser pública, pero las tasas de incidencia de inseguridad o de violencia en general, ya sea contra la mujer, ya sea contra la niñez, ya sea contra cualquier ciudadano común, es información pública que debe ser accesible para el público en cualquier momento sin tener que ir a pedir permiso al Comando Nacional de la Policía o al Ministerio de Gobierno para acceder. Es más, la policía debería emitir esa información oficialmente cada cierto tiempo, porque simplemente la población tiene derecho a estar informada. Es un derecho básico que no tienes que ir a
estar rogando que te lo cumplan. O sea, de entrada debería ser cumplido precisamente por una institución como la policía. Entonces ahí no creo que haya, sin embargo, una intención de ocultar todo, sino que yo creo que es una práctica que tiene que ser cambiada. Y de poder ¿no? también, ¿no? Sí, de tomar decisiones internas y decir, esta información que no es sensible tiene que estar accesible al público y no es necesario ir a La Paz a pedir permiso. No, además que teniendo datos, ahí vamos a ver si nuestros miedos son reales o no, porque, y ahí vamos a pasar a la segunda parte, que es lo que ustedes han estado trabajando mucho, ¿no? Percepción de miedo. Hace un rato decíamos, es una especie de círculo vicioso, yo decía, te retroalimenta, ¿no? Porque yo tengo miedo, empiezo a tener prácticas también violentas. Hemos visto en los linchamientos, hemos visto en los muñecos que cuelgan así, el que entra aquí, que no es del barrio, más o menos lo colgamos. Hemos visto frente a este estereotipo que se les hace a los jóvenes, ¿no? Jóvenes, sinónimo de delincuente, etcétera. Sí. Ustedes han trabajado mucho esa parte de la percepción sobre miedo. A ver, ¿cuál es la percepción de inseguridad general? Ustedes han hecho encuestas, han estado trabajando con datos. ¿Cuál es la percepción de inseguridad que hay en Cochabamba? Bueno, antes que nada, nosotros trabajamos con datos de percepción, con datos de opinión ciudadana. O sea, no trabajamos con no siempre, al menos con las cifras oficiales de las instituciones, sino que nosotros salimos, le preguntamos a la gente qué opina y procesamos, analizamos y reunimos esos datos. Desde nuestro punto de vista, esa información es tan valiosa y tiene la misma calidad como la información de las instituciones. El ciudadano común que tiene una vida normal, que no es político, que no aparece en los medios, que no escribe ensayos ni nada, nunca emite su opinión, nunca nadie le pregunta nada. Entonces, la opinión pública es precisamente la opinión de ese ciudadano. O sea, el que no ha estudiado específicamente para eso tiene una opinión y una percepción al respecto. Ese es el dato que nosotros tenemos. El ciudadano común está asustado en Bolivia. Yo creo que esa es la expresión correcta. La percepción de inseguridad es alta. En general en el país, ha crecido además en los últimos 10 años, sobre todo ha crecido dramáticamente, diría yo, entre 2012 y 2014. El año pasado hemos hecho una encuesta en todo el territorio nacional, en los 9 departamentos, y una de las preguntas es precisamente qué tan inseguro se siente usted en el barrio donde vive. O sea, ni siquiera es un sentimiento de inseguridad en general, sino es en el lugar donde tú vives y desarrollas tu vida cotidiana. Y ha crecido mucho la sensación de inseguridad. En parte, el miedo probablemente ha crecido debido al gran movimiento que ha habido en el espacio público, en los medios de comunicación, en torno a los temas de violencia contra la mujer, la ley 348, la ley contra la trata y tráfico de personas, han tenido mucho eco en el espacio público. El tema de los feminicidios, la verdad es que lees los periódicos y ves los noticieros, son cuentos de horror todos los días, entonces Crónicas rojas, evidentemente ha crecido pues el miedo, ¿no es cierto? Eso significa simplemente que hay que tomarlo un poco con un granito de arena, el dato, porque lo que sucede es que generalmente tenemos más miedo de lo que realmente es la experiencia de los ciudadanos. Las personas que nunca han sufrido un asalto, nunca han sufrido una situación de violencia, también tienen miedo, ¿no es cierto? Entonces ahí, eso no significa que es injustificado. El incremento de miedo en la gente es justificado porque perciben no solamente, y esto es importante, no solamente una mayor incidencia de violencia, sino que yo creo que hay una diversificación de formas de ejercicio de violencia. O sea, viene de más ángulos, viene de más lados, en más formas
y de más colores de lo que estamos acostumbrados probablemente. Pero ahí hay dos cosas que son esenciales, ¿no? Es decir, mis miedos me van a llevar a un accionar. Es decir, más allá de que sean reales o no sean reales, es a partir de mis miedos que yo me voy a mover, me voy a contactar, me voy a interrelacionar, me voy a cerrar, porque es lo que también está sucediendo. Sí. Pero comparativamente, y hay dos preguntas concretas, comparativamente a otros países, porque ustedes trabajan con la POP, que es un análisis comparativo de opinión pública en toda América Latina, tengo entendido, ¿no? Sí, desde el Canadá hasta Chile. En toda América, en realidad. Sí. ¿No? Comparativamente, ¿cómo ven este crecimiento de miedo en Bolivia? Somos una sociedad con más miedos, más allá de los datos, porque además hemos dicho que es bien difícil acceder a datos reales. Somos una sociedad de miedos. Y la otra pregunta que te quiero hacer concretamente es ¿a qué? ¿A qué tenemos miedo ahora en Bolivia? Hemos dicho que la violencia ha ido cambiando. Si antes teníamos miedo a la dictadura, ahora tenemos miedos al vecino, no sé, una cosa así. ¿Cómo tú ves el tema? Bueno, comparativamente con otros países, el miedo en Bolivia ha crecido. O sea, si tú comparas, por ejemplo, la percepción de los bolivianos con la percepción de los mexicanos, están al mismo nivel. O sea, nosotros tenemos tanto miedo como los mexicanos, lo cual es terrible porque sabemos que los niveles de violencia en México son mucho más altos en tasas reales que en Bolivia. O sea, las tasas de homicidios, de asaltos, de feminicidio, de todo, en México por habitante son mucho más altas que en Bolivia, pero nosotros estamos percibiendo un incremento de nuevo, en las formas, en las maneras, en los ángulos desde donde viene la violencia. Si te imaginas, digamos, en imágenes, es como si alguien está todo el tiempo mirando a todo lado y se siente amenazado de todo lado. En realidad estamos entrando en un sistema paranoico, así. Relativamente, yo creo que cuando tú no estás acostumbrado a eso, como sociedad digo, no como persona, sino como sociedad, cuando no estás acostumbrado a esos niveles de violencia, obviamente la percepción de miedo se incrementa. En países como El Salvador o incluso en México mismo, si miras en detalle, en realidad lo que ellos detectan como violencia y lo que nosotros detectamos como violencia varía un poco, porque lastimosamente es una realidad triste, pero es verdad, ellos están más acostumbrados, ¿no? O sea, te doy otro ejemplo, el nivel de inseguridad también ha crecido enormemente en Uruguay. Uruguay es una taza de leche en Latinoamérica a comparación de cualquier otro país. Entonces tú dices, ¿de qué pueden estar asustados los uruguayos? Pero están, porque no están acostumbrados. Entonces hay que tomarlo, pero de nuevo, no significa que es ni paranoia, porque no creo que sea paranoia, ni que es nuestra imaginación, ¿no? Sino que es de alguna manera una adaptación a la nueva realidad. La respuesta lógica es primero tener miedo, primero protegerte, y de ahí otra vez probablemente nos vamos a relajar un poco, o no nos vamos a relajar nada si es que la violencia sigue subiendo, ¿no? ¿Y a qué miedo? ¿A qué tenemos miedo? Tenemos miedo al vecino, tenemos miedo al otro, a cualquiera que se nos cruza que no conocemos, a ese tenemos miedo. ¿Ustedes han tenido ocasión de decir qué es lo que más miedo le produce? No específicamente en esas palabras, pero sí, por ejemplo, lo hemos tratado en términos de en qué confiamos y en qué desconfiamos. Y somos sumamente desconfiados los bolivianos. O sea, el vecino que vive inmediatamente cercano a ti es muy poco confiable, los extranjeros ni qué decir, ¿no? En un país que tiene fama de ser un país que más bien es de migración transnacional y que siempre le ha dado la bienvenida a los extranjeros, ahorita los extranjeros nos causan mucho recelo, mucha desconfianza. Las personas que son diferentes, o sea, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades como el SIDA, es algo que nos causa desconfianza, que viene prácticamente de la falta de información sobre algunos temas, pero a todo nos nivel, tenemos miedo a nosotros mismos, ¿no? En realidad eso es, y eso para una sociedad es un problema serio, y es un problema que está al centro de todas nuestras actividades, porque yo le tengo miedo a mi vecina, incluso a las personas con las que me cruzo en el barrio cada día,
no estoy muy segura de si puedo confiar o no puedo confiar. Entonces, todo lo que se deriva de eso, en términos de cómo reaccionas, como por ejemplo los grupos de vigilancia de las OTBs o los linchamientos mismos, o las cosas que estás dispuesto a admitir para sentirte más protegido, como, no sé, pues cámaras, vigilancia, todas esas cosas que limitan nuestras libertades individuales, sí, constituyen otro tipo de violencias que debilitan las relaciones en la sociedad. Una sociedad que no tiene la capacidad de confiar en los demás, que tiene miedo de los demás, es un problema, ¿no? Entonces ahorita no, yo diría que en Bolivia nuestro miedo principal somos nosotros mismos. Y eso está debilitando algo que teníamos, que era la cohesión social, ¿no? Es decir, a mí me impresionó en colegios cuando estoy viendo que están poniendo cámaras para controlar a los propios hijos, y digo, ¿hasta qué punto hemos llegado, no? En el barrio ya no sales a la esquina porque tienes miedo de que te asalten. Si se está rompiendo una forma de socialización que teníamos y que nos está cambiando como sociedad, que supongo que tiene que ver también con el crecimiento urbano, ¿no? Tiene que ver en parte con el crecimiento urbano, pero tiene que ver en parte también con este efecto de bola de nieve del tema del miedo. O sea, el miedo funciona así porque la velocidad a la que está avanzando la desconfianza o la destrucción, digamos, la deconstrucción de ese lazo social que precisamente era una característica de la sociedad boliviana, es una velocidad vertiginosa. O sea, lo que ha costado decenas de siglos construir se está destruyendo así de rápido, y eso no se recupera fácilmente, ¿no? Entonces, la velocidad con la que reconocemos amenazas y riesgos, digamos, es una velocidad, y la velocidad en la que no estamos reconociendo este efecto de ese miedo que tenemos o de la violencia es otra, ¿no? Y además yo creo que ahí hay un tema bien importante también. La inseguridad ciudadana no es el único problema, no es el problema principal de la violencia probablemente. La inseguridad ciudadana existe en todas las sociedades del mundo, en ciertos niveles que tienen que ser controlados, y es un poco inevitable, así funciona, ¿no? Siempre va a haber alguien que roba, que asalta, siempre. Pero la violencia, o sea, tiene otras manifestaciones y tiene raíces que dañan el tejido social también, que son más dañinas probablemente que la inseguridad ciudadana. Pero hay una cosa en la inseguridad ciudadana que tal vez por eso nos esté chocando más, que generalmente la inseguridad se combate con confianza en ciertas instituciones que tienen monopolio de violencia, que están hechas para eso. Porque ustedes también ven ese tema, ¿cuál es el nivel de confianza que tenemos en las instituciones que deberían protegernos? ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos en la policía? ¿Cuál es el nivel de confianza que tenemos en el sistema jurídico? ¿Cómo ustedes han visto eso? No tenemos ninguna confianza, ni en la policía, ni menos aún en el sistema judicial, ¿no? La evaluación que los ciudadanos hacen del desempeño de la policía a nivel de barrio, por ejemplo, o sea, a nivel de capacidad de respuesta ante la inseguridad es muy baja. No tenemos ninguna confianza de que la policía pueda hacer su trabajo, y mucho menos aún de que si la policía agarra al culpable lo vayan a castigar, o sea, vaya a pasar algo después de eso. Entonces ahí hay varios elementos. Uno, las instituciones que deberían hacernos sentir protegidos están fallando, ¿no? Entonces hay un vacío grande y el miedo también se acrecienta. Eso te impulsa a buscar cómo protegerte tú mismo, es un impulso natural, y lo que haces es darte la vuelta y ver en quién te vas a apoyar. Entonces, si te das la vuelta y ves que no hay nadie en quien apoyarte, la situación es mucho peor. Así se forman en los barrios, por ejemplo, en las OTBs muchas veces estos grupos de vigilancia que cuidan el barrio, así surgen los muñecos colgados, ahorcados. Así surgen los letreros amenazadores. O sea, si te das una vuelta por Cochabamba, por la ciudad, hay una cantidad de barrios donde a uno le da miedo ir. Estás viviendo en tu propia ciudad y no puedes
pasear en tu propia ciudad tranquilo. O sea, si te pierdes o se te pincha tu llanta en un barrio que no conoces en la noche, te da miedo. Claro. Muchas veces. Entonces, es un problema en parte de la desprotección de las instituciones, la falta de presencia de las instituciones, no solamente de presencia, porque no se trata de tener guardias parados ahí, sino de que sepamos que nos van a proteger, de que el ladrón va a ser capturado y castigado. Eso se trata, de que algo va a suceder al respecto, ¿no? ¿No dirías tú que esta desconfianza en las instituciones, este crecimiento de miedo que estamos sufriendo, debido también a un laboratorio que es importante en esta sociedad, que son los medios de comunicación social? Quería hablar sobre feminicidio algún rato, pero creo que ya no vamos a tener tiempo. Nos están llevando a unas actitudes cada vez más autoritarias entre nosotros mismos, es decir, como nadie me protege, yo autoritariamente voy a ir controlando al vecino, voy a ir controlando al que entra. Hay un dato que ustedes manejan que siempre me ha llamado la atención, es la mano dura, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué porcentaje de la sociedad quiere mano dura? ¿Qué porcentaje de la sociedad está de acuerdo con la justicia por manos propias? Y comparando a otros países, somos una sociedad que creemos en la justicia por manos propias y creemos en la mano dura. Sí. Eso es una sociedad violenta. ¿Cómo estamos en realidad en relación a eso, según lo que ustedes han ido viendo? Ahí creemos mucho menos en la mano dura que en la mano propia, si lo podemos poner ahí. En términos políticos, porque la mano dura está asociada con la política, el porcentaje de gente que preferiría un gobierno de mano dura a un gobierno democrático, digamos, no es muy alto, a pesar de que tampoco no es que no existe, ¿no? Pero sí creemos mucho, aprobamos la práctica de hacer justicia por mano propia. Entonces eso te está dando un dato fuerte también en el sentido de dónde está la violencia. O sea, ahorita la violencia no viene del Estado, no es política, el Estado no lo percibimos como amenaza, sino la violencia está en la sociedad, ¿no? Hacer justicia por mano propia o aprobar el hacer justicia por mano propia, sí, es una expresión de miedo, pero es una expresión de violencia también. Es una expresión principalmente de violencia. Y cuando tú le preguntas a los bolivianos su opinión sobre hacer justicia por mano propia, no solamente su aprobación, solamente menos del 30% de los bolivianos consideran que no es legítimo y es ilegal y es un crimen hacer justicia por mano propia. El resto está dividido entre que tenemos derecho a hacer justicia por mano propia, o sea, casi 30% de los bolivianos creen que es nuestro derecho hacer justicia por mano propia, y más del 50% creen que, sí, bueno, no es legal, digamos, pero dada la situación se comprende. Entonces, yo creo que toda esta situación de inseguridad, de alguna manera está disfrazando un problema más serio, que es un problema de violencia en la sociedad, ¿no? Nos estamos justificando nuestras prácticas violentas en el miedo, nos estamos ocultando detrás de eso, porque las instituciones no nos protegen, porque nos sentimos inseguros, entonces tenemos derecho a ser violentos, y no es verdad. Y es una relación que realmente se nota en la literatura, ¿no? Mayor descreencia, desconfianza, miedo y mayor autoritarismo, mayor políticas represivas, mayor autoritarismo entre la población. Se han quedado muchos temas sobre el tapete. El de feminicidio quería tocarlo, pero lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Se nos ha acabado el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros, Vivi. Gracias, Ale, por la invitación. Realmente han sido como 5 minutos para mí, porque el tema es inmenso y es muy importante. Qué bien que tengas este espacio donde podemos hablar de estas cosas y podemos seguir reflexionando al respecto. Gracias. Vamos a volver a hablar sobre el tema. Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche.